Te cedo ya el espacio, Karina. Bueno, genial. Si les parece, yo voy a tratar de hacer una presentación rápida para que nos quede algo de tiempo, para que si ustedes tienen dudas podamos evacuar esas dudas, que siempre enriquece la presentación. Y creo, si esto sí es lo último que digo, es un tema muy adecuado para lo que es urbanismo, ¿m? Porque ahí vemos perfectamente cómo un problema que se da a nivel del país y en general de los países tienen una repercusión. En el caso de Argentina, por ejemplo, que es un país federal con sus 3 niveles de gobierno, directamente en los municipios y por lo tanto directamente en las ciudades. Así que antes de hablar de responsabilidad extendida, si quiero hacer un mínimo contexto que obviamente seguramente ustedes conocen porque escuchan las noticias, porque estudian derecho ambiental, porque acceden a diferente bibliografía, noticias y demás. Y es por qué nos preocupa el tema de la gestión de residuos y el postconsumo de los residuos. Bueno, porque no es solamente el impacto que nosotros vemos de un basural a cielo abierto, lo que registramos de residuos no gestionados o materiales que tienen, digamos, un valor y que no son, digamos, aprovechados después de la vida útil para la que fue concebido un determinado producto. Y básicamente hay un compromiso en lo que se llama la triple crisis planetaria, ¿no? La crisis climática, la crisis por contaminación y la crisis por pérdida de biodiversidad. Lo que identifica la perspectiva mundial sobre los residuos sólidos urbanos en el informe de 2024, hay uno de 2018, otro de 2024, es precisamente que quizás el mayor peso en determinar o que condiciona la cantidad de residuos y el tipo de residuos que quedan luego de que hemos consumido es precisamente el diseño. Y es el diseño de los productos el factor determinante y quizás el alma mater, digamos, de lo que es la responsabilidad extendida del productor. Les mencionaba, ¿por qué crisis climática, por qué contaminación y por qué pérdida de biodiversidad? Bueno, todo lo que implica la gestión integral de los residuos en todas sus etapas, o sea, desde que el residuo se genera y es puesto en la bolsita en la calle, hasta que se producen, digamos, las fases de recolección, transporte, gestión del residuo y su tratamiento o disposición final, genera gases de efecto invernadero. Gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono o como el metano, que es un gas que se produce en menor cantidad, pero que es mucho más persistente y mucho más contaminante, y que en definitiva son los que determinan el cambio climático a través del aumento de la temperatura media global. Es decir, mientras nosotros más dióxido de carbono producimos, más afectamos, digamos, el comportamiento del clima. Y estamos viviendo claramente las consecuencias en todos los países de ese aumento de la temperatura. Entonces, hay una cuestión con el residuo que es el tema climático que es fundamental. La otra cuestión es la contaminación. Los residuos tienen diferentes tipos de contaminantes, en algunos casos peligrosos, y esa contaminación que dejan tanto en el suelo como en el agua como en la atmósfera no solamente producen el aumento de la temperatura, sino que también contaminan a diferentes componentes de los ecosistemas. Y ahí se da la conexión también con la pérdida de biodiversidad, es decir, cuando el ambiente está contaminado, estamos produciendo efectos que empiezan a generar un impacto en los sistemas tróficos, por ejemplo, y hasta en los seres humanos en el organismo. Ustedes habrán leído, no sé, de 10 años a esta parte, muchísimos estudios que reflejan la cantidad de microplásticos que tenemos en nuestro organismo, en la placenta, en la leche materna, en el cerebro, en los pulmones, en la vejiga, digamos, en los tejidos, los microplásticos que aparecen en los peces cuando ya son pescados que consumimos y cómo, digamos, esa contaminación, en este caso por microplásticos, puede afectarnos a nosotros, a nuestro sistema inmune. Si ustedes piensan que los plásticos derivan de los hidrocarburos, no es muy difícil trazar una línea, no quizás directa porque es preciso investigar, pero que nos lleva, digamos, de alguna manera a un impacto en la salud, por lo menos en la salud humana. Ni hablar en los ecosistemas que en algunos casos son muy frágiles. Entonces, la preocupación por la gestión de residuos pasa por esto. No es porque somos ambientalistas, sino porque hay un impacto
en la calidad de vida y en la calidad ambiental y que lo sufren todos los seres vivos, incluyendo a las personas. Y eso está probado. Antes de avanzar con responsabilidad extendida del productor, me parece que es interesante que focalicemos en un concepto que seguramente todos conocerán muy bien, que es el de economía circular. Nosotros ahí, yo si quieren después les voy a mandar el PowerPoint, no tengo ningún problema. Es una adaptación de una definición que hace la Unión Europea del paquete de medidas de economía circular, y básicamente lo que nos está diciendo es que en la economía circular lo que se trata de hacer es usar menos materias primas, generar menos residuos, y a esos residuos que se han generado tratar de mantenerlos dentro de la economía porque todavía tienen un valor. O sea, tratar de valorizar esos materiales que todavía tienen una función para cumplir, tratando de valorizarlos, reutilizarlos, reciclarlos repetidamente y siempre con agregado de valor. Acá les dejo también otro grafiquito del Parlamento Europeo para que tengamos en cuenta una cosa. No solamente se generan menos residuos cuando yo consumo menos cosas o consumo más sustentablemente, y cuando hago el acto de reciclar, separar en mi casa y llevar a los contenedores separados. No, la economía circular también implica compartir, por ejemplo, vehículos, alquilar objetos en vez de comprarlos, reutilizar, reparar. Piensen en los electrodomésticos que en la época de nuestros padres duraban 25 o 30 años y hoy duran 5. Y cuando uno va al mercado para comprar el repuesto que necesita para darle más vida útil a su lavarropas o a su heladera, ese producto ya se discontinuó y no hay para reparar. Ahí tenemos, por ejemplo, una falla en la Ley de Defensa del Consumidor. Fíjense cómo se van uniendo, digamos, el derecho ambiental con otras ramas del derecho, cuando es preciso que todas actúen en conjunto para lograr, digamos, el impacto o el efecto positivo deseado. Entonces, este modelo circular es exactamente lo opuesto al modelo en el que hemos sido educados, que es ese modelo lineal de comprar una cosa, usar y tirar, comprar, usar y tirar. Y en ese comprar, usar y tirar, no estamos mirando el impacto que producimos sobre el planeta respecto de la extracción de materia prima virgen, y estamos olvidando el valor que tienen los materiales en el postconsumo, que perfectamente pueden ser aprovechados porque en muchísimos casos son materiales valiosos. Entonces, de eso se trata, ¿no? De mantenerlos dentro del sistema económico. La economía circular se basa en estos principios que ustedes ven allí: responsabilidad extendida del productor, que es el que vamos a desarrollar; prevención, clásico del derecho ambiental; gradualidad, clásico del derecho ambiental; ciclo de vida de producto; producción y consumo sostenible, y en otro también muy clásico del derecho ambiental y antiguo, que es el contaminador pagador. Pero veamos de qué se trata. Antes que nada, un aviso parroquial. Este principio de responsabilidad extendida del productor fue desarrollado por un académico sueco de la Universidad de Lund, que es Thomas Lindqvist, y fue presentado al Ministerio de Ambiente suizo en 1990. Digamos, cuando él concluye este desarrollo, lo presenta al Ministerio suizo, de Ambiente suizo, que se lo había encargado, y a partir de ahí ese principio se trabaja aún más, se profundiza y se incorpora a la OCDE y por lo tanto a los países de la OCDE a partir del año 1994. Esto quiere decir que en Europa están aplicando la responsabilidad extendida del productor desde hace 32 años. Por eso nosotros estamos tan atrás y es tan lamentable esa situación. Bueno, ¿cuáles son los principios que a su vez informan, digamos, están contenidos o en los que se basa la responsabilidad extendida del productor? La prevención de la contaminación, lo que les decía antes, el principio preventivo es la columna vertebral del derecho ambiental, en donde tratamos de corregir en la fuente, como dice la Ley General del Ambiente, es decir, actuamos antes de que el impacto se produzca. Tratamos de producir un cambio cuando todavía estamos en etapa de proyecto, cuando todavía no hemos intervenido físicamente en el ambiente. En el principio de responsabilidad extendida del productor, eso significa mejorar y cambiar los procesos de producción a fin de evitar el impacto que produce la fabricación en sí misma.
En relación al ciclo de vida, es mirar la película completa. No solamente yo que voy a Musimundo cuando existía o a, no sé, a Megatón y compro una heladera, la uso y cuando se rompe la tiro. No, mirar desde la extracción y procesamiento de la materia prima hasta el reciclado y disposición final del residuo. O sea, miren la cantidad de etapas en donde hay un impacto y cómo nos va a enseñar el principio de responsabilidad extendida del productor, que si no corrijo en la fuente, si no aplico la prevención desde la fase de diseño, ya luego no puedo evitar la cadena de impactos que se han lanzado eh, al ambiente. El contaminador pagador, que es un principio, como les decía, clásico también del derecho ambiental, en su versión antigua pagábamos para contaminar. Por ejemplo, las empresas, nosotros tenemos un decreto así, vigente todavía en la cuenca Matanza-Riachuelo, que es el decreto 674, uno podía pagar un derecho especial para verter efluentes contaminados en el río, ¿sí? O sea, se paga para contaminar. Yo reconozco que estoy contaminando, pero con mediante, digamos, un gasto, digamos, mediante un aporte dinerario al Estado, me permite contaminar. Eso en el principio de responsabilidad extendida del productor cambia hacia lo que es la responsabilidad financiera, económica y financiera del productor de ese producto por la gestión del residuo postconsumo. O sea, hay un contenido económico, hay un costo del cual el productor se va a hacer cargo, pero no para contaminar, sino justamente para evitar la contaminación. Y luego está la internalización de los costos, digamos. Todo lo que nosotros, todos los productos que no incorporan en su costo la gestión ambiental, la están externalizando o exteriorizando hacia la sociedad. Lo pagamos entre todos, lo pagan los vecinos, lo pagan cada municipio, digamos, no es que ese costo no existe, sino que está tercerizado o socializado de una manera que lamentablemente además ni siquiera alcanza para hacerse cargo de, digamos, esa gestión. Y acá voy a dar un dato particular que seguramente le va a interesar a Karina y a los que están en la materia tributaria, que es que en general las tasas de lo que sería alumbrado, barrido y limpieza no cubren ni remotamente la gestión de los residuos, ni siquiera cubren los contratos de recolección de residuos, que es la primera fase, ¿sí? Porque son los contratos en general más onerosos de los municipios, que consumen hasta cerca de un 13%, entre 13 y 15% de los presupuestos municipales, y con el alumbrado, barrido y limpieza, que sería la tasa con la cual nosotros estamos aportando esa gestión, no alcanza. Ni hablemos de la cantidad de los municipios a lo largo de Argentina que son morosos justamente en ese impuesto, porque cuando la gente, digamos, está pasando una necesidad económica o porque tiene la costumbre de no pagar los impuestos, como es algo bastante extendido en Argentina, elige pagar la luz o elige pagar el gas, el agua o el alquiler, pero no la tasa de alumbrado, barrido y limpieza porque sabe que nada le va a ocurrir. No hay una amenaza. Entonces, esa tasa cubre muchas cosas, pero no cubre la gestión de residuos. Así que estos son los principios bases de la responsabilidad extendida del productor. Y veamos entonces qué es la responsabilidad extendida del productor. Lo que dice Lindqvist de este principio es que es un principio político que está destinado a promover mejoras ambientales para los ciclos de vida completos o totales, ¿sí? De los residuos, de los productos. ¿Eso qué significa? Ampliar la responsabilidad del fabricante de ese producto a fases, digamos, de la vida útil del producto para el cual hasta ahora nunca habían sido contemplados. Y eso es para las fases del postconsumo, para cuando tengo que recuperar, reciclar o disponer. ¿Mm? Si hoy ustedes le preguntan a Coca-Cola, no sé, Johnson y Johnson y a Samsung cuál es su responsabilidad respecto a un producto una vez que lo han puesto en el mercado, bueno, será la garantía de que el teléfono no me explote en el oído, de que la coca no me produzca, eh, no sé, una enfermedad incurable o
digamos, de que el shampoo no me produzca una reacción alérgica y me muera, pero no por la gestión del postconsumo. Y es algo mucho más plausible, digamos, mucho más concreto y real que nosotros al terminar de usar ese producto, eso va a quedar abandonado en el ambiente que me pasen cualquiera de las otras cosas que les mencioné. Entonces, no hay una cobertura para el consumidor que tenga que ver con la dimensión ambiental. ¿Y qué ocurre? Bueno, un principio político sirve para eso, para adoptar las medidas normativas que pueden ser administrativas o que pueden ser económicas, que permitan responsabilizar a ese productor respecto de lo que ha generado la puesta en el mercado del producto que él produce. Les voy a poner un ejemplo que no es directamente de responsabilidad extendida del productor, porque se ha establecido por medio de una, digamos, de una norma jurídica, de una imposición. En esa norma tuve el placer de trabajar, porque en el despacho del diputado en el que yo trabajaba, en el momento que sancionamos esa norma, fue un proyecto nuestro, que es la ley de microplásticos. Con la ley de microplásticos, lo que nosotros prohibimos fue agregar microesferas plásticas en los productos cosméticos y de higiene oral cuando, digamos, a partir de determinada época, a partir de determinado año. ¿Por qué planteamos esto? Porque hicimos un estudio en virtud del cual esas microesferas plásticas, por supuesto, son los microplásticos que tenemos dentro de nuestro organismo, o sea que contaminan el ambiente, pero además estudiamos que ya la mayor parte de los productores de Argentina que añadían esas microesferas, por ejemplo al dentífrico, a los jabones exfoliantes, a los enjuagues bucales, etcétera, para que los dientes estén más limpios o para que la piel esté más suave, lo estaban reemplazando por cáscaras secas de naranja y de maní. Entonces ahí habían reemplazado un producto altamente contaminante y que es imposible de atrapar porque eso se va con el enjuague, eh, por un producto 100% biodegradable y natural que no ocasiona ninguna contaminación en el ambiente. Entonces ahí tenemos una medida en donde directamente incidimos en el diseño del producto. ¿Por qué? Porque ya no pueden usar como ingrediente microesferas plásticas de menos de 5 milímetros. Entonces ustedes ahí tienen una intervención concreta. Esta ley está vigente y bueno, y realmente ataca un problema que se tiene que extender, por ejemplo, a los productos de limpieza, en donde también se usan microesferas plásticas. Lo que pasa es que es un universo mucho mayor y hay que, digamos, dialogar con el sector industrial que produce esos productos y consume esas microesferas para ver realmente cuáles son las posibilidades que tiene de reemplazarlo efectivamente y en cuánto tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque uno no, por el principio de gradualidad, porque uno no le puede imponer a un industrial que modifique su línea de producción de un día para el otro, porque hay que hacer pruebas, porque hay que ver si el producto funciona, si cumple la misma función para la que fue diseñado, si hay suficiente materia prima en el país para poder reemplazar una microesfera plástica por otra cosa, etc. O sea, no son decisiones que se toman a solas en un despacho de un legislador o por parte del Poder Ejecutivo, sino que se dialogan con el sector regulado, porque es el sector regulado el que tiene toda la información respecto de si vamos a poder hacer ese cambio o no y si va a ser exitoso. Entonces, es una elaboración participada de normas. Bueno, ¿y en qué consiste la red? Y acá les pongo otra palabrita porque antes hablábamos de responsabilidad extendida del productor, pero por si lo ven en la normativa europea, ahora la llaman responsabilidad ampliada del productor, entonces la pueden encontrar con esa denominación, pero es lo mismo. Y es justamente ampliar el alcance de las responsabilidades de los productores a la etapa postconsumo respecto de cada uno de los productos que fabrican y comercializan. Particularmente en lo que hace a la responsabilidad legal y financiera sobre la gestión de los residuos o del postconsumo, porque como vamos a ver después, no es preciso en la red hacerse cargo físicamente de ese postconsumo, lo que es preciso es financiar esa gestión. Por esto que hablábamos antes de, bueno, por el principio de responsabilidad y por el contaminador pagador.
el que contamina o el que produce un menoscabo en el ambiente o un impacto en el ambiente tiene que pagar. Acá se traduce como el costo de la gestión, para que esos residuos no queden abandonados. Y acá hay un tema súper importante que es, ¿por qué cargamos la responsabilidad en el fabricante? ¿Quién es el productor y por qué la cargamos allí? El productor es el fabricante, pero también puede ser el importador, el distribuidor, el envasador, es decir, aquel sujeto dentro de la cadena de valor que coloca por primera vez ese producto en el mercado, para la venta, para el consumo general. ¿Por qué es él? Porque es el mejor posicionado en esa cadena de valor para tomar las decisiones que hacen al diseño de ese producto. Si nosotros decimos que aplicando el principio de prevención podemos corregir las materias primas, la cantidad, el tipo, si son peligrosas o no, qué cantidad de embalaje le pone al producto para después depositarlo en una góndola, en una vidriera o donde sea, el único que toma esas decisiones de diseño es el que fabrica. Incluimos al importador porque respecto de todos los productos que vienen del exterior, si no responsabilizáramos al importador, no habría quien se haga cargo, digamos, de costear esa gestión. De la misma manera, cuando Argentina exporta productos a Europa, el importador en Europa es el que se va a hacer cargo del costo de la gestión, porque es el responsable de la primera puesta en el mercado europeo. Entonces, como les digo, es el productor el que tiene el control, digamos, de todas esas decisiones. Y quizás, en el ejemplo que hablábamos al comienzo de una heladera, un lavarropas, un teléfono, es donde se ve mejor esa decisión. Y una de las cuestiones de las que más hablamos es de la obsolescencia programada. Ustedes saben que la obsolescencia programada es esta decisión predeterminada del productor de hacer que un producto llegue al fin de su vida útil en determinado momento. Si yo antes fabricaba una heladera para 25 años y ahora fabrico una heladera para 5, claramente hay una decisión, digamos, de retirar antes del mercado para vender más. Entonces, en la actualidad, esa predeterminación o esa decisión de agotar la vida útil de un producto antes de tiempo, en general es por cuestiones de calidad, porque usamos cosas menos duraderas, de materiales más rompibles o más degradables en el sentido de gasto, ¿no? de gastarse el material, o por tecnología. ¿Cuántas veces hemos tenido desde que están los celulares cambiar el teléfono celular porque el software de la aplicación tal y la foto no sé cuánto y en las redes no sé qué y Twitter y esto y lo otro ya no corren en el teléfono que teníamos? El teléfono que tenemos está perfectamente útil para la función que tiene que cumplir, pero si yo predetermino, digamos, una cuestión tecnológica para que ya no puedan correr programas más nuevos, a lo sumo cada 3 años tengo que estar cambiándolo. ¿Y quién se hace cargo del teléfono viejo? Pues nadie. Si no hay responsabilidad extendida al productor, no se hace cargo nadie. Perdón. Bueno, no puedo apagar. Ahí está. Y acá tienen un ejemplo bien preciso de cómo la Unión Europea ha actuado, digamos, respecto de algunos tipos de residuos, como es el caso de los aparatos o de productos, como es el caso de los aparatos eléctricos o electrónicos. En 2024, para 2024, mejor dicho, en base a una directiva de la Unión Europea, se estableció la obligatoriedad de que todos los puertos de los electrónicos portátiles, o sea, de los electrónicos personales como los teléfonos, las tablets, tuvieran el mismo puerto para el cargador. Si no teníamos por cada mini electrodoméstico, por cada electropersonal, un cargador diferente, lo que multiplica no solo el reemplazo del producto en sí mismo, sino también de sus accesorios, cuando yo en realidad con un solo cargador debería poder cargar todas las cosas.
Ahora, a partir de 2026, ya se puso en marcha también que ese mismo puerto alcance a los ordenadores, es decir, a las computadoras, ¿no? A la notebook. Y ahí ven un típico caso de gradualidad, donde es más fácil y más necesario cambiarlo primero, se estableció 2024, para dar un poco más de tiempo a la industria a reemplazar esos puertos a 2026. Y así sucesivamente, digamos, cuando uno toma la iniciativa de cortar con determinado tipo de contaminación, como puede ser el abandono de estos dispositivos y de sus accesorios, es necesario planificarlo en el tiempo y establecer plazos para que ese reemplazo sea el adecuado sin perjudicar a la empresa y sin perjudicar a los consumidores. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de un programa REP? Un programa REP tiene dos grandes objetivos. Primero, mejorar el diseño de los productos y de los sistemas de los productos. Como les decía antes, la elección de los materiales, la reducción del tamaño, del peso, su volumen, la cantidad de energía que consumen. Yo puedo hacer aparatos cada vez más eficientes o menos eficientes energéticamente. Y también el tipo de materiales, más o menos peligrosos. ¿Por qué es importante esto en la red? Porque mientras más complejo y más peligroso es el producto que pongo en el mercado, si hay una ley que me obliga a gestionarlo en el postconsumo, para mí va a ser más caro, no más barato. Mientras más reciclable sea mi producto, más barata va a ser la gestión del postconsumo. Por eso también es el productor el principal involucrado en hacer esa mejora en el diseño, porque cualquiera va a querer pagar menos en el postconsumo y no más. Entonces se va produciendo un círculo virtuoso a partir del cual yo diseño productos más sustentables y voy retirando, digamos, los efectos de la contaminación mientras me hago cargo económica y financieramente de la gestión de ese postconsumo. El otro objetivo del programa REP es una alta utilización de productos y de materiales de calidad que uno va a recoger, va a tratar y va a volver a reutilizar, reciclar o revalorizar, es decir, mantenerlo, como decíamos al comienzo, con el concepto de economía circular, dentro de la economía. Y la responsabilidad extendida del productor lo que implica son 4 tipos de responsabilidades. La responsabilidad legal, que es una imputación legal, es decir, el que contamina paga. Yo pongo este producto en la sociedad, debo hacerme cargo, digamos, legalmente de ese postconsumo. La responsabilidad económica, que implica esto que les decía, o sea, hacerme cargo de todos los costos o al menos parte de los costos de la gestión. Luego está la responsabilidad física, que caracteriza a los sistemas de gestión del postconsumo en los cuales el fabricante actúa directamente respecto de su producto, es decir, se hace cargo físicamente de esa operativa o de esa logística. Y la responsabilidad de informar, que puede tener como diferentes aristas, pero básicamente implica la posibilidad de exigir al productor que informe, digamos, sobre las características ambientales de su producto. Por ejemplo, en qué parte de ese producto hay constituyentes peligrosos o en qué parte de su producto hay metales o materiales que se pueden revalorizar y para qué. Eso para la industria recicladora y para el consumidor, el etiquetado o el aviso, digamos, en el producto de cómo funciona el sistema de responsabilidad extendida del productor y cuando termino de usar ese producto, cuando llega al fin de su vida útil, dónde debo depositarlo o entregarlo para que se haga el proceso de logística inversa y de revalorización. Entonces, y acá viene, que lo hablamos desde el principio, pero se ve muy claro, el aspecto este del desplazamiento de una responsabilidad que durante años nos endilgan a los consumidores y a las autoridades, particularmente municipales, se desplaza hacia el productor nuevamente. O sea, todos estos años en una economía lineal y donde no existe la responsabilidad extendida del productor, el costo de la gestión de ese postconsumo recae en los municipios y por ende en los vecinos.
si existe una ley de responsabilidad extendida del productor para ese tipo de material, le hace residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, envases y embalajes, pilas y baterías, neumáticos usados, bombitas de la luz, etcétera, etcétera, como hay, vehículos eléctricos, etcétera, ese costo, en vez de estar socializado y externalizado, va a ser parte del costo del producto. ¿Qué es lo que se espera? Estas algunas conclusiones de cómo debería ser una ley REP. Básicamente tiene que contemplar el tipo de residuos a gestionar, lo que les mencionaba recién, y también definir los productos, incluir a todos y definir qué es un producto histórico y qué es un producto huérfano. Contemplar un concepto de productor que sea bien robusto, porque como decíamos antes, si es el que es el actor más importante en la red, porque es el que tiene la decisión del diseño, lo tenemos que definir de tal manera que todos queden comprendidos, que alguien que pone el producto en el mercado por primera vez no vaya a ser dejado afuera de la legislación. La otra cuestión es ya en la fase de la gestión, incluir programas colectivos como una alternativa de gestión, pero no olvidar o permitir los sistemas individuales. Acá les voy a poner un ejemplo bien concreto. En Chile, por ejemplo, hace tiempo que HP, de las impresoras, los cartuchos, etcétera, funciona un sistema que se llama Planet Partners, que impulsa la misma empresa y se hace cargo la misma empresa de la logística y de la recuperación, por ejemplo, de los cartuchos y de las impresoras. Ahí el productor, el fabricante, ha tomado por sí mismo la gestión, la responsabilidad física de esa gestión y la responsabilidad económica. En otros casos, como puede ser en envases y embalajes, es económicamente mucho más razonable y viable que se constituya una organización de productores responsables y que un tercero, es decir, esa organización, reciba todos los materiales para reciclar y cobre una tarifa por eso que se está reciclando. Ahora, en relación a la tarifa es cuando se vuelve a ver, digamos, el incentivo que implica que uno diseñe mejor sus productos y los haga más sustentablemente. Si yo envío mis botellas junto con A, B y C, que también, como yo, fabrican coca o cerveza o vino o lo que sea, y mi envase es menos contaminante, la tarifa que voy a pagar por la gestión va a ser menor que la de mi vecino. Entonces, ahí está el incentivo de diseñar mejor. Las legislaciones también deberían contemplar medidas económicas que alienten el reciclaje y desincentiven el uso de materiales peligrosos, o medidas administrativas como puede ser la prohibición de entrada de determinado producto a los rellenos sanitarios. Si yo saco una ley de neumáticos fuera de uso con REP, como ya hubo con media sanción en el Senado y que dejó caer la Cámara de Diputados por ignorancia total de los legisladores, lo acompaño de una medida que dice que en 5 años desde sancionada esa ley no van a poder ingresar más cubiertas en los rellenos sanitarios, lo que hago es una pinza. O sea, por un lado digo, organícense para gestionar, y 5 años más tarde le digo, bueno, ¿sabes qué? Si no te organizaste ahora, tampoco vas a poder mandar esto al relleno. Entonces son como medidas diferentes que se van tomando en el marco de una misma lógica de la economía circular. Obviamente una ley de estas características tiene que incluir la obligación de rendir cuentas a las autoridades mediante una declaración jurada de la cantidad y tipo de productos puestos en el mercado, y también de las autoridades a generar información sobre los sistemas, ¿no?, de gestión. Y tiene que prever, por supuesto, sanciones para los casos de incumplimiento, porque si no hay sanciones, aquel que no cumple queda en la misma condición que el que sí cumple, y empieza a haber una competencia desleal, porque obviamente va a haber un incremento en el costo de los productos en un inicio. Acá quería dejarles también una filmina basada en algunas conclusiones de estudios de la Ellen MacArthur Foundation, porque es una de las fundaciones que en los últimos tiempos ha seguido más de cerca la responsabilidad extendida del productor, y también les voy a decir por qué al final de que lo veamos se las dejo. Primero, la REP
es una regulación basada en el rendimiento, donde solamente la ley va a establecer los objetivos específicos, las metas, los resultados que deben lograrse y también quiénes están obligados a cumplir la ley. Acá vamos a tener claramente al fabricante o al productor. Pero luego la forma, la manera, los medios en los cuales esos productores obligados por la ley consiguen las metas de recuperación, de reciclaje, queda en manos de los privados. Son los privados los que definen cómo hacerlo. ¿Mm? Ellos tienen un objetivo adelante y tienen que llegar a ese objetivo. ¿Mm? Pero como lo van a pagar ellos, son quienes tienen que decidir. Y además no solo porque los van a pagar, sino porque son los que mejor saben cómo reciclar aquello que han producido, han fabricado y puesto en la sociedad. En el caso de envases y embalajes, como les mencionaba antes, lo más común son organizaciones de productores responsables. Y sí es muy importante tener en cuenta que esa tarifa que se paga a la OPR no es una tasa, no es un impuesto, ¿m? Es un precio, ¿sí? Es un precio que es lo que cuesta recuperar el postconsumo del producto que yo introduje en la sociedad. Ese costo debe ser específico, debe ser limitado a la gestión, debe ser el costo neto, ¿m? Y tiene que ser algo, un flujo continuo y suficiente para que no se corte la cadena de la revalorización. ¿Por qué digo esto? Porque hace un par de años, no me acuerdo ahora cuándo fue en el Congreso 2021, si mal no recuerdo, se quiso sancionar una ley de responsabilidad extendida al productor, que de responsabilidad extendida al productor solo tenía el nombre, porque era una ley que establecía una tasa, un impuesto, que decía, bueno, todo aquel que pone un envase en el mercado tiene que pagar tanto en función de tales variables, y esa tasa se iba a un fondo creado por el Estado, que a su vez lo iba a bajar a los municipios para que llegara a su vez a las cooperativas de recuperadores urbanos. Y eso no es REP, digamos, la REP es otra cosa, eso es un impuesto y la REP es una gestión privada en base a objetivos públicos, ¿sí? O sea, una gestión que hacen los productores en base a una ley que establece cuáles deben ser los resultados. Eso es muy importante porque lo que ocurre normalmente con los impuestos, y más cuando van a un fondo nacional que después tiene que bajar a los municipios, es que ese fondo se va para cualquier lado menos para la gestión de los residuos, que es lo que queremos. Eh, y además no es la naturaleza de la REP, eso no es responsabilidad extendida del productor, eso es decirle, contamina lo que quieras y paga una tasa. Para muchos productores es mucho más fácil ir por el camino del impuesto. Es mucho más complejo hacerse cargo de aplicar el principio preventivo y corregir en la fuente, corregir el producto en la fase de diseño. Si yo aplico una tasa, un impuesto, lo que hago primero que nada es desvirtuar la REP en ese sentido. Ya no va a haber ningún incentivo para el productor a producir un producto más sostenible, en absoluto. Y esto les cuento un poquito en el plano internacional para que lo sepan. Bueno, como saben, hemos dicho que se desarrolló en la Unión Europea, en los países de la OCDE, este principio y allí está implementado en envases y embalajes, en baterías, en vehículos fuera de uso. Y antes de 2025 ya la directiva de residuos establecía que era obligatoria para todos los envases. Esto hizo que, por ejemplo, Hungría, que no tenía establecida la REP hasta 2024 y que aplicaba un tributo, por lo tanto eran un desfasaje total de la cantidad de residuos que generaban y que no gestionaban, tuvieran que rápidamente en 2024, antes de que les llegara el plazo de la directiva de la Unión Europea, para no ser sancionados, establecer el sistema REP. Hay más de 400 sistemas funcionando en el mundo, ¿no? REP. Y la mayor parte de esos sistemas, por supuesto, ocurre en los países de la OCDE. Es importante también tener en cuenta porque en algunos casos, algunos picarones, productores, dicen, bueno, que seas voluntario. No, la REP para que funcione tiene que ser obligatoria, digamos. En la mayor parte de estos 400 sistemas del mundo
No es que el productor implemente el sistema porque quiere o porque va a tener una imagen mejor su compañía, sino porque está obligado por la ley. Y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y Canadá, que son países federales como el nuestro, allí la REP está establecida principalmente a nivel de los estados y las provincias, y el dato de que entre 1991, fíjense, en 1994 lo adoptó la OCDE, entre 1991 y 2011 se sancionaron más de 70 leyes REP en Estados Unidos que obligaron a establecer esos sistemas de gestión. ¿Qué pasa con América Latina y el Caribe? Bueno, esto hubo un estudio en 2018, otro en 2024, como les dije al comienzo. De los 33 países que integran la región de América Latina y el Caribe, 20 carecen de una regulación REP, 13 tienen regulación promulgada, y los países lo hacen a través de distintos niveles normativos, a través de leyes, a través de decretos, de disposiciones y en algunos casos también a través de pactos. En Argentina yo creo que no caminaría otra cosa que una ley, porque si no cumplimos ni las leyes, imagínense si lo hacemos con una disposición o con un pacto, digamos, es algo que me parece que no es compatible con nuestra idiosincrasia. Y mencionarles nada, Uruguay fue el país pionero en 2004 con una red para envases. Colombia es el de mayor desarrollo porque es el que ha abarcado más corrientes de residuos. Ellos tienen para neumáticos, para envases, para bombitas, para medicamentos vencidos, para baterías. O sea, tienen una amplia gama de corrientes de residuos o de productos cubierta. Y en Argentina tenemos solamente la ley de envases de vacíos de fitosanitarios, que es una ley que se aprobó, si mal no recuerdo, en 2016, que se está implementando en carreta, pero bueno, está bueno tenerla que no tenerla. Después, si quieren, les comento algo de esa ley o por ahí surgen las preguntas. Y estuvimos a punto de tener una ley de neumáticos fuera de uso, REP de fuera de uso, pero como les dije, tuvo la media sanción del Senado y la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, yo creo que fue en el año, no sé si habrá sido 2024, lo que sí recuerdo muy bien es que fue la diputada cordobesa Zoer El Zucaria la que impidió, digamos, un dictamen favorable para la ley, para que entrara a recinto y para que tuviéramos ley REP. Imaginen lo importante que es esto para la política antidengue, ¿no? O sea, que en vez de quedar los neumáticos tirados por ahí, contaminando, convirtiéndose en microplásticos y además siendo caldo de cultivo de los mosquitos, hubieran terminado en las cementeras que los iban a aprovechar para su combustión. Bueno, ¿cuáles son los desafíos? Esto estaba en el informe de PENUMA de 2018, pero siguen totalmente vigentes. Generar y difundir información sobre el impacto social y económico que generan los residuos que debían ser gestionados o que deben ser gestionados bajo la REP y que no lo son, digamos, cuando no hay regulación. Luego es dictar regulación que sea apropiada para establecer la REP, que sea completa, que se haga en todos los países de la región y que se haga, como les decía al inicio, en el marco de procesos participativos con los sectores regulados y con cualquier otro sector que tenga interés en el tema. Porque las normas son mejores, es más transparente el proceso de sanción y tienen mayor calidad legislativa cuando se da ese diálogo entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Por supuesto hay que fortalecer las instituciones que deben implementar las normas, porque si después en un municipio la dirección de ambiente no tiene ni 5 pesos para ponerle combustible a la camioneta para ir a ver, a revisar un contenedor de basura, no sirve. Debe prever sanciones para los casos de incumplimiento y bueno, y también eh, contener medidas económicas y medidas informativas para, digamos, propiciar la mejor implementación de la norma. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes en Argentina? Y esta es la última filmina, no sé cómo estamos de horario, pero para que haya tiempo de preguntar un poquito. Paquete de leyes REP en carácter de presupuesto mínimo. Nosotros esas leyes no las podemos dictar como hicieron en Estados Unidos y en Canadá porque tenemos una categoría específica para establecerlas a través del artículo 41
Y además porque si lo hiciéramos estadualmente o provincialmente, afectaríamos la cláusula de comercio de la Constitución. Podría también afectarse la competencia en la medida que algunas provincias establecieran esas normas REP y otras no, y además le dificultaríamos enormemente la vida a los fabricantes. Imaginen que una bebida se produce en una, dos, tres provincias y se reparte a todo el país. Un electrodoméstico se produce o ensambla en Tierra del Fuego y se reparte a todo el país. Entonces, los fabricantes no pueden cumplir 24 leyes diferentes. Eh, Hay que actualizar la ley de residuos domiciliarios, es una ley que está imbuida de un concepto más sanitarista y lo que queremos acá es un concepto más circular. Otro de los proyectos que tuvimos y que no pudimos aprobar ahí en el despacho en el que trabajamos por microplásticos es la exención de IVA en materiales a reciclar. Fíjense que lo importante es lograr que la materia prima virgen no sea más barata que la materia prima reciclada, porque lo que tenemos que impulsar es justamente el consumo de materia prima de segunda mano, y no seguir haciendo que el planeta dé y dé recursos para mantener nuestro nivel de consumo, que ese es un tema aparte, un temón aparte, pero tema al fin. Entonces la exención de IVA, sobre todo cuando ya ese material, supongamos plástico o cartón, ya había pagado el IVA cuando se fabricó, pagó el IVA cuando contuvo un televisor, pagó el IVA un montón de veces en la cadena. La idea era justamente cortar a partir de que ese material, ya sea vidrio, plástico, cartón, ferrosos, no ferrosos, entra en el sistema de gestión o en los sistemas de reciclado. Teníamos hasta el ok de la Secretaría de Ingresos Públicos y estaba combinado con ARCA, ahora ARCA, en ese momento era FIP, cómo se iba a implementar. Bueno, no pudimos sacarlo en diputados. También modernizar la ley de residuos peligrosos, porque al revés de lo que se piensa, hay residuos peligrosos que son reciclables, que son reutilizables, que son revalorizables, y hoy la ley lo impide, no está permitida esa gestión, cuando en realidad lo que no está permitido es que puedan ser insumos de nuevos procesos productivos, y muchísimos de ellos pueden. Y luego es avanzar en la prohibición paulatina de plásticos de un solo uso, ver de todos los plásticos de un solo uso que usamos cuáles realmente se pueden dejar de usar y cuáles no. Obviamente jeringas descartables no vamos a poder nunca, pero entonces si no vamos a hacer el esfuerzo en jeringas descartables, hagámoslo en los sorbetes o en los platitos o en la fruta envasada en el supermercado, que no tiene ningún sentido. Y reflexión, sin responsabilidad extendida del productor, obviamente no hay material de segunda mano, no hay materia prima no virgen, ni tampoco fondos para impulsar la economía circular, o sea, porque eso es parte de un sistema en donde el privado, el fabricante, se hace cargo de esa gestión. Así que es todo y quedo abierta para preguntas, comentarios, experiencias, encantada de la vida. Bueno, desde ya, los que quieran realizar alguna pregunta, el chat está abierto para eso. Em, Había sí una pregunta que la puedo leer y era, ¿qué opinan respecto de la reutilización de equipos y artefactos tecnológicos y electrodomésticos? No sé si es posible aportar algo, Karina, en relación a eso. A ver, yo creo que es salvaje la manera en que nos someten a un consumo, digamos, como les decía antes, rápido de ese tipo de equipos. Cuando de verdad históricamente, algunos de acá se acordarán, las heladeras de la abuela funcionaban 30 años. Creo también que es una falta de respeto al consumidor que no haya repuestos disponibles en el mercado, y creo también que debería existir la posibilidad no solo de reparar a través de los servicios oficiales, sino también que hubiera otros reparadores por afuera, digamos, de los servicios oficiales para poder reparar el equipamiento, y como que tendrían que estar también los manuales disponibles. Fíjense todo lo que nos falta para, digamos, tener una gestión más racional, no solo de los productos que usamos y que nos sirven tanto, como
una vez que, digamos, ese producto, ese electrodoméstico tiene alguna falla, pero todavía sabemos que hay vida útil para ese producto. Yo les cuento una experiencia personal, tuve que cambiar un lavarropas nuevo de 4 o 5 años porque nunca más vino el fuelle. ¿Vieron la goma que hace que se pegue? Bueno, y lo seguí usando con poxitas, como 4 años más, hasta que ya no se pudo hacer más nada. Pero nosotros pagamos caros esos productos. Eso pasa porque no hay una integración entre la defensa del consumidor y estas particularidades que tiene el derecho ambiental y la problemática ambiental, en este caso, de una cosa específica que son los residuos. Ahí vi una pregunta de algo de fitosanitarios, pero no sé, Karina, Sí, si vos querés gobernar sí. el Sí, intercambio. ahí está. ¿Querés comentar lo de los fitosanitarios y el triple lavado y su disposición en lugares Exacto. específicos? Sí, a ver, la ley de fitosanitarios es una ley interesante porque como ustedes saben, los productos fitosanitarios, una vez que se ha consumido el producto y queda el envase, y eso se convierte en un residuo, ese producto es un producto peligroso. Está dentro de las corrientes sí, de las categorías sí de la ley 24051. Es decir, que mientras no existía la ley, esos envases hubieran tenido que ser tratados como residuo peligroso porque así lo manda la ley nacional. Y las leyes de las provincias también tienen incorporada esa categoría. Lo que hizo la ley de residuos de envases vacíos de fitosanitarios fue dividir a los envases vacíos entre aquellos que contenían productos miscibles en agua de los que no contienen productos miscibles en agua. Los que no contienen productos miscibles en agua no se pueden, digamos, gobernar por la ley de envases vacíos de fitosanitarios y tienen que seguir con la corriente de recupero y de gestión, sobre todo, de la ley 24051. Los que son miscibles en agua, lo que manda esta ley es que se haga un triple lavado en determinadas condiciones, que es siguiendo una norma IRAM, y una vez que eso está triple lavado, un circuito que hace que antes del año de haber adquirido ese envase, uno lo tenga que llevar a los CAT, que son los centros de almacenamiento transitorio, que son administrados por los registrantes de los productos, es decir, por los laboratorios que producen esos productos y los ponen en el mercado. Ahí estaría el productor de la REP, y son ellos quienes se encargan de recuperar el plástico o enviar a recuperar el plástico y que luego con eso se produzcan productos que no entren en contacto con el consumo humano. Con eso se hacen postes, se hacen durmientes para los trenes, se hacen baldes, se hacen productos de limpieza como la palita o, bueno, objetos que no van a entrar en contacto con, no mamaderas, me quiero referir, o sea, nada que entre en contacto o que pueda poner en peligro la salud humana o la salud animal. Entonces, fíjense cómo haber pensado, en este caso en una ley REP, abarató los costos de la gestión, porque antes todos los residuos tenían que ir por ley de residuos peligrosos, los envases vacíos de fitosanitarios. Con la ley REP, al poder discriminarse entre cuáles permanecen peligrosos y a cuáles se les puede quitar esa condición de peligrosidad, es posible hacer una gestión más barata. Desde luego, el transporte de residuos peligrosos y la gestión del residuo peligroso es mucho más cara que la del residuo que está sometido a la ley REP. Es perfectible la ley en muchos aspectos y tiene que ser implementada más velozmente, pero quizás lo importante a decir es que la tradición argentina es dejar esos residuos abandonados en el campo, esos bidones se vuelven a cargar y se les da a los animales. En algunas provincias, como las provincias tabacaleras, yerbateras, materas, la gente que está en el campo usa esos recipientes para proveerse de agua para ellos, o sea, para consumirla. Y eso, o la otra cuestión que hacían era enterrar los envases, lo cual es tremendamente peligroso también porque hay una contaminación de la napa freática y del suelo, o lo que es todavía peor, quemarlos. Juntaban muchos y los quemaban. ¿Y qué les parece que producen ese tipo de productos? Bueno, compuestos peligrosísimos como órganos fosforados, que son tremendamente cancerígenos y peligrosos para la salud y que además persisten en el ambiente por mucho tiempo realmente.
Tenemos dos manos levantadas, así que le voy a dar primero lugar a Gabriela y después a Romina. Entiendo que van a preguntar ellas directamente, así que Gabriela, Ok. primero te habilito. Ay, no te escuchamos. Bueno, Ahora sí. replicar una pregunta que hizo acá una compañera, que me parece interesante. Ella dice, Antonella Rengini, dice, en la provincia de Santa Fe, tanto la Cámara Contencioso Administrativa como la Corte Suprema han dejado sin efecto ordenanzas municipales sobre tasas ambientales que se pretendían cobrar a los fabricantes de neumáticos fuera del uso de una tasa por disposición final. El fundamento judicial fue que el REP es una facultad del Congreso de la Nación. La doble imposición, básicamente, es lo que la justicia no concibe. Entonces, esto es un tema que también, como usted habló en toda la clase, los legisladores nacionales no están legislando sobre el tema. A su vez, en nuestro país lo que está faltando es control de todo, control de cumplimiento de las leyes ya existentes, las leyes de del consumidor, sobre todo, bueno, el haberle quitado el ROT a la ANMAT, o sea, ¿quién controla y quién audita todos los productos que se importan masivamente a raíz de esta gestión, como productos de ropa, de consumo, que ya han sacado del mercado algunos porque son cancerígenos y están hechos con material cancerígeno. Entonces, todo esto es una red, digamos, mucho más extensa, que lamento que haya sido una hora el curso, porque la verdad que sería bueno empezar a abordar qué vamos a hacer a partir desde las universidades tecnológicas, sobre todo, donde hay ingenieros especialistas en materia ambiental, para que se incluyan en las currículas todo esto que usted dijo, Karina, que es sumamente importante, que hay que darle trascendencia porque hay que educar a la sociedad a través de las universidades y preparar a las nuevas generaciones. Entonces, y la Universidad de Derecho también, porque la verdad, yo estoy en materia, yo trabajo en el Poder Judicial de la Nación, me estoy especializando en materia ambiental, ahora voy al Congreso en octubre, estoy preparando una ponencia al respecto, y hace falta mucha conciencia sobre este tema porque le estamos ladrando a la luna. Quiero hablar en criollo. eh, Brasil está mucho más adelantado que nosotros en materia de responsabilidad judicial, en lo que es la contaminación, porque tienen funcionarios judiciales especializados en la materia y eso ayuda un montón. Y lo mismo debería ser en el ámbito del poder legislativo y en cada disciplina, ¿no? Pero mi pregunta básicamente es, lo de la doble imposición ya está dicho y yo creo que en el caso de Santa Fe desconozco si el municipio tiene alguna ordenanza sobre disposición final y control de residuos que puedan avalar esa imposición, porque no es cobrar un impuesto sin un programa. Si no tenés un programa, ¿para qué cobras el impuesto y cuál es el destino de ese dinero? Como usted bien lo dijo, no sabemos a dónde van los impuestos que se cobran porque no se auditan. Entonces, eh, Sí, a ver, yo creo que primero gracias por toda la información y la pregunta también. Eh, es muy difícil, como les decía, estas leyes tienen que ser leyes de presupuestos mínimos, emanadas del Congreso. En el caso de la responsabilidad extendida al productor no tienen absolutamente nada que ver con la tributación, porque se trata, incluso más, les digo, de un negocio privado. Les voy a dar un dato. Yo la semana que viene estoy dando un taller de responsabilidad extendida al productor por tema envases y embalajes, así que tengo datos frescos de que la industria recicladora, gracias a que no se recicla nada en Argentina, tiene hoy un 40% de la capacidad ociosa, entre un 40 y un 50% de la capacidad ociosa, con el potencial de generar más o menos, entre los empleos directos, indirectos y más recuperadores, 100.000 puestos de trabajo y nadie en el Congreso habla de eso. Es decir, no nadie, Maximiliano Ferraro lo hace, por ejemplo, es uno de los diputados preocupados por el tema ambiental y algunos otros, no quiero solo personalizar en él, pero él tiene proyectos y le preocupa. Eh, pero bueno, perdemos recursos de manera escandalosa
Y lamentablemente, y esto no es una cuestión política, es una cuestión de hechos, si tenemos un gobierno que niega el cambio climático y un gobierno que trata a los ambientalistas, perdón por la palabra, pero de pelotudos, esa fue el término que usó durante la discusión, el debate de la ley de glaciares, eh, digamos, no hay un clima político hoy para seguir trabajando sobre esto. ¿Qué hacemos desde las organizaciones de la sociedad civil? Trabajamos igual, trabajamos con quienes quieren trabajar, trabajamos enseñando, trabajamos difundiendo y trabajamos marcando los errores. De paso, quiero aprovechar para decirles que hace pocos días atrás, harán 3 semanas, una cosa así, sacamos un informe del Círculo sobre las importaciones de productos que son importaciones encubiertas, porque son productos que ya son residuos en sus países de origen y como no hay un control de la importación porque el gobierno se ha retirado de todas esas funciones, están ingresando al país de manera salvaje. Fíjense ahí los datos de las toneladas de ropa De ropa. que está ingresando y al mismo tiempo del peligro sanitario que eso tiene, porque no tenemos idea de los controles o de los lavados o de la Karina, disculpa que te esterilización que corte. puede ¿Dónde haber. está Sí. este informe? Este informe. Yo lo que hago, si quieren, es enviarles los links a través de Karina, pero si no, se meten en la página del Círculo, publicaciones, debe estar entre las últimas. Hemos sacado 2 publicaciones este mes. La de esta de la importación encubierta de ¿Cómo es la residuos. página, Karina? Si nos pueden escribir en el chat, así Después, la copio. después Sí, la pasamos, después la sí. pasamos. Y el de glaciares, el informe especial de glaciares, que es la Agenda Ambiental 2026 de este año, la Agenda Ambiental Legislativa de este año que la dedicamos a glaciares, a la discusión. Karina, yo participé de la audiencia de glaciares también. Ujú. Tuve la suerte Qué de poder bueno, ingresar, así qué que bueno. sí, conozco el tema al Y dedillo. había que ser afortunado realmente para ingresar. Eh, quiero hacer un comentario antes de darle el lugar a Romina de un tema que yo sí conozco bastante, que tiene que ver con el tema de la doble imposición y las tasas municipales, que vi que había ahí alguna consulta. Hay una confusión grandísima en lo que tiene que ver con los tributos. Acá hay mucha gente de la maestría de impuestos y hay una confusión grandísima entre los tributos fiscales, para decirlo y separar bien los dos universos, y los tributos ambientales, que son tributos extrafiscales por naturaleza, y que se estudian a partir de dos principios totalmente distintos. Los tributos fiscales a través de la capacidad contributiva y los tributos ambientales, en primer lugar, a través del principio que aquí hablamos bastante y que es el principio quien contamina paga, pero con una interpretación específica. Entonces, hablar de doble imposición es un error, porque son dos universos distintos. Ujú, El punto es que el error viene desde los propios municipios al momento de legislar. Y lo que nosotros vemos, aquí yo leí sobre todo en los fallos que ustedes estaban hablando y algo de la Cámara de Santa Fe y demás, no es por hacerme autopropaganda ni nada, pero yo escribí un trabajo hace relativamente poco del tema de las tasas ambientales para el derecho. Y el tema es que los municipios, o bien por desconocimiento, o bien por voracidad recaudatoria, no toman los tributos fiscales con la estructura que deberían tomar y mezclan todo, como el ejemplo que nos daba Karina de que no hablamos de precio, que hablamos de precio y no de tributo. Apuntamos a dos cuestiones totalmente distintas dentro del ámbito de la fiscalidad y la y extrafiscalidad. Y sí me parece que es importante, sobre todo la gente de la maestría, que tenga en claro que no podemos superponer los principios que nosotros conocemos del derecho tributario al derecho tributario ambiental. Tienen otros principios vinculados al derecho ambiental que inclusive tienen preeminencia en algunos casos, y esto sí es materia discutible, y no todos quienes se ocupan básicamente de la dogmática están de acuerdo en esto, pero tienen principios que inclusive en algunos casos o se solapan o podrían ir en un orden distinto al que nosotros conocemos en materia tributaria.
Esto sí me parece que en una charla donde estamos de alguna forma mezclando las dos disciplinas, lo tengan en cuenta, porque no es lo mismo. Si nosotros intentamos hablar de tributos ambientales o traspolar lo que sabemos de tributos ambientales y los mismos principios, nos vamos a equivocar. Le voy a dar el espacio a Romina, que había levantado la mano hace un rato largo. Hola, muchas gracias. Eh, Hola. Voy a empezar por la segunda pregunta, recogiendo el guante del tema que venimos conversando. La pregunta concreta es si han analizado eh, pensar el sistema de control y de recaudación y de organización de la gestión de residuos y de reutilización de los residuos al revés de cómo entiendo yo que están proponiendo hoy, que es de nación hacia abajo. Y yo pienso que por un tema de proximidad, de mejor organización del territorio, de mejor conocimiento de la producción de residuos de su territorio, los que están en mejores condiciones de organizar y proyectar hacia arriba, digamos, en la escala jerárquica organizacional, son los municipios. Y les quiero contar, yo vivo en Luján, que se ha hecho conocido por un gran basurero a cielo abierto que están tratando de gestionar y achicar, y que tiene un problemón con el tema de recibir residuos, porque, bueno, el CMC también está con problemas. Este, y la pregunta concreta esta que les hago tiene que ver justamente por esto. Luján está haciendo un esfuerzo grande por gestionar los residuos de una manera diferente. Al tener otra mirada del rol del Estado, está haciendo un trabajo más o menos importante en eh, impulsar el trabajo de tratamiento de los residuos, de lo que son los recicladores urbanos, como una profesión, regularizarlos y tomar mano de eso de manera más seria, no como una estrategia de supervivencia nada más. No obstante lo cual, han tomado decisiones que tienen que ver con esto que planteabas vos, de la insuficiencia de la tasa que tiene que ver con la gestión de los residuos versus el costo que tiene gestionarlos, y cobra a los barrios cerrados, por ejemplo, una... eh, ellos no le dicen tasa, le están diciendo una contribución especial por ser un gran productor de residuos, cuando en realidad un barrio cerrado te está facilitando la logística porque te está agrupando en un solo lugar la recolección. De hecho, el camión de basura pasa menos porque pasa por un solo punto y no por todas las casas. Eh, Como tenés reglas consorciales, tenés facilitado lo que es la separación previa de residuos. Tenemos puntos verdes, residuos tipo compost, residuos eh, eh, reutilizables tipo vidrio botellas, cartones y demás. Tenemos un montón de facilidades que el municipio no está en condiciones de exigirle al resto de la población. Y sin embargo se cobra un tributo adicional porque te categorizan como como gran productor, como si fueras McDonald's, digo, ¿no? Me parece que hay un montón y eso viene de la provincia. Entonces digo, me parece que hay un montón de fallas de sistema en cuanto a la concepción de cómo hay que organizar esto, que conspiran contra la buena prensa de las medidas que tienden a la defensa de las normas ambientales. Ese era mi primer punto. Si han analizado esto, ¿no? En cuanto a como falla del sistema. Esa es Sí, una. y Después tengo quiero, otra parecida. pero está bien, pero sí quiero hacer como una divisoria o una aclaración, que es la siguiente. Una cosa es la gestión de los residuos sólidos urbanos in totum, o sea, todo lo que sale de las casas, oficinas, de las instituciones, etcétera, los que están alcanzados por la 25916. Y otra cosa es el aspecto particular que estamos hablando de la responsabilidad extendida del productor respecto de determinadas corrientes de residuos que son las que yo les he mencionado. ¿Por qué esos residuos tienen que salir de la gestión municipal? Porque son residuos en su mayor parte peligrosos.
y en muchos casos muy voluminosos y muy costosos de gestionar. Imagínate un municipio gestionando una heladera. Imagínate un municipio gestionando monitores, tratando de desarmar eso, clasificando las corrientes de residuos. ¿Por qué tiene que hacerlo el municipio si es el productor, tal como hablamos, el fabricante, el que sabe lo que ha puesto en la sociedad, dónde lo ha puesto, cómo lo ha puesto, qué es peligroso, qué no es peligroso, qué es reciclable, bla, 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 bla? O sea, por un lado está esto de las leyes REP, que sí o sí tienen que ser nacionales, porque hay una afectación al comercio cuando vos, no es solamente por el 41, hay una afectación al comercio cuando vos estableces la responsabilidad legal y financiera de hacerte cargo de la gestión del postconsumo. Entonces ahí no podés entrar como en una, no sé cómo decirlo, balcanización con miles de normas pequeñitas de los municipios, porque serían incumplibles para los productores y eso terminaría también en saco roto. ¿Mm? No tenemos, no tenemos, no tenemos como un andamiaje constitucional para eso. Ni hablar que no tenemos las capacidades, pero no tenemos un Pero andamiaje podría constitucional. pensarse quizás una ley marco donde te Claro. organicen de alguna manera, pero dejes Bueno, pero, el uno a uno al municipio. pero Yo perdón, porque digo, es más fácil correr al municipio que a cada productor, más allá de que al productor, por el tipo de producto que tenés los green taxis para el tipo de producto que estás llevando a la Eh, calle. ahí está el error y por eso quiero que quede claro, digamos, es una ley que marca objetivos ambientales, pero en donde el que se organiza cómo hacerlo y costea esa organización y la lleva adelante y rinde cuentas a las autoridades es el privado, es el productor. Distinto es el resto de los residuos. Vos imaginate cuando a vos te salga de la bolsa de basura o del contenedor de basura la mitad de la bolsa que son envases y embalajes. Te quedás con una bolsita así para gestionar. La mejor ayuda que le podés dar al municipio es que haya una ley REP de envases y embalajes. ¿Por qué? Porque no los vas a tener más en tu contenedor. La mejor ayuda que le podés dar a tu municipio es que haya una ley de neumáticos fuera de uso. ¿Por qué? Porque no los vas a tener en tu baldío. La mejor ayuda que le podés dar es una ley REP de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Por qué? Porque no vas a tener lavarropas y heladeras oxidados abandonados en basurales a cielo abierto que se prenden fuego solos y son caldo de mosquitos. ¿Eh? Y además, la sociedad va a tener como beneficio que todas esas materias primas de segunda mano que eran reutilizables vuelvan a un circuito productivo y los recuperadores y la industria recicladora tenga trabajo porque hay material. Hoy no tienen trabajo porque no hay material. O sea, es una locura. Estamos importando papeles y cartones y cosas cuando nosotros estamos produciendo los nuestros y no los segregamos. Entonces, la ley sobre gestión de residuos, tanto la REP como la no REP, la de sólidos urbanos, tiene que ser de arriba hacia abajo, porque marca la cancha. Pero los municipios constitucionalmente son responsables de la gestión de los residuos. Lo que pasa es que en las provincias no siempre llega la coparticipación para que los municipios tengan los recursos para hacer esa gestión y los municipios tampoco se preocupan de establecer sistemas inteligentes, por ejemplo, que vos pagas por la cantidad de residuos que estás depositando en la bolsa. ¿Sacás 3 bolsas? Pagas 3 bolsas. ¿Sacás una? Pagas por una. Vas a ver qué rápido que reciclás. Ese es el sistema, por ejemplo, de algunos estados de Estados Unidos. Vos tenés una tarjetita magnética, pones la bolsa ahí para que venga el recolector a retirarla y si vos quisiste dejar todos los reciclables adentro, ellos no te hacen nada. Pero en vez de tener una bolsa, vas a tener 3 o 4 porque está lleno de envases y embalajes, cartones, vidrio, lata. Si vos querés pagar mucho, pasás la tarjetita y pagas por peso. El municipio te da la posibilidad de que vos separes y pongas en el contenedor de reciclable lo reciclable. Entonces vas a pagar una bolsita chiquita así. Entonces, también, eso hace no a la REP, sino al sistema de gestión del resto de los residuos. Cuando vos te duele el bolsillo, y bueno, empezás a recuperar rápidamente y a achicar la basura lo más rápido que podés. Yo creo las políticas de grandes generadores se han usado también
en la ciudad de Buenos Aires, se usan también en la ciudad de Buenos Aires, y no creo que esté mal, digo, porque son generadores diferentes. Por más que faciliten toda esa logística y toda esa gestión al municipio, son generadores que tienen un impacto puntual diferente. No es lo mismo una casita en un barrio que un montón de casas en un determinado espacio. No estoy segura de que, digamos, eso corra para todos los municipios. Quizás hay casos particulares en donde la situación particular es distinta y de hecho el municipio tiene la competencia constitucional para regular eso, ¿sí? Pero no tiene que ver con que por una ley nacional vos responsabilices a los productores de productos difíciles y costosos de reciclar para que te los retiren de la basura municipal, de tu bolsa. ¿Mm? Yo reciclo desde 2001 aproximadamente. Separo todo. Eh, es una cuestión personal de cada uno, pero también el municipio te tiene que dar la infraestructura y las opciones para que vos puedas gestionar. Ahora, cuando se trata de un residuo como un televisor, un celular, un neumático usado o una batería, tenés que vos generarte. ¿El municipio y el vecino tienen que costear la gestión de ese tipo de productos o lo tiene que hacer el fabricante? Ese es el trabajo de la REP, es la duda que se planteó Thomas Lindquist, el teórico, y lo resolvió de esa manera. Y en Europa funciona, y en otros países también. Pero sí, yo estoy totalmente convencida de que para los temas municipales y cercanos al vecino, es el municipio el que tiene la competencia y el que lo resuelve mejor. Pero esto de la regulación REP es aparte. Y de hecho, los municipios pueden establecer sus propios sistemas de gestión. Lo que ocurre en la mayor parte de los casos es que no tienen los recursos. Y una cosa más te quiero decir. Esto es para una clase, una charla extensa, pero ustedes saben bien, la mayoría seguro son abogados, los municipios son autónomos. Todas las provincias, todas las jurisdicciones mantienen a sus municipios autónomos o los han convertido en autónomos a partir de la reforma del año 94 de la Constitución Nacional que profundizó ese federalismo. La única provincia que mantiene autárquicos a sus municipios en contra flagrante de la Constitución Nacional es la provincia de Buenos Aires. Entonces, no bajan los recursos y tampoco los dejan tener plena libertad para autonormarse, autoadministrarse y autofinanciarse, que son las tres características de la autonomía plena. Entonces, hay temas institucionales, hay temas constitucionales y hay temas económicos, claramente. Y después temas, como vos bien planteás, la particularidad de cada municipio, de su composición social, de sus necesidades, de cómo es la administración, las tasas, etcétera, de cómo es el servicio de recolección. Eso sí, es de cada municipio. Creo que es por ahí que venía la consulta, no lo sé, si te interprete bien. Respecto del sistema de reutilización, que más es si yo personalmente tengo si se ha estudiado y se han detectado las fallas, digamos, a ver, lo voy a decir así de manera brutal. Las fallas que tiene la interdelineado de normas argentinas, digo, hablamos de ambiental, gestión de residuos por un lado, de consumo por el otro, de salud por el otro, sistemas que suelen no hablarse entre sí, a eso voy, eh, y que uno inhabilita las medidas de otro, y para evitar que Argentina y que Latinoamérica se convierta vía sobre texto de dumping para ingresar en un mercado, en realidad en un basurero de los países del primer mundo. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto que conozco, donde cualquier medida que tomen para que entre un producto que está cerca de su obsolescencia, que son prótesis médicas, en realidad están trayendo la basura para acá. Yo detecté, porque tengo
un integrante de mi familia que requiere usar audífonos, que todas las coberturas médicas, a menos que o termines iniciando un amparo o te pares de guantes muy feos sabiendo lo que haces, y en ese momento colaboraba la Superintendencia de Seguros de Salud, ahora ya no lo hace, exijas que te den un audífono que esté dentro de los eh, que son, ¿cómo decirte? La parte de arriba del estado del arte, los que no están por desaparecer, de hecho los que están lanzando, que te dan mejores prestaciones, que es consistente con la ley de discapacidad, y además que no los están por discontinuar porque ya está, la anterior versión se está yendo. Sin embargo, las coberturas médicas, los únicos audífonos, ponele, que te toman y que te quieren cubrir, son los que se están yendo. ¿No te hace ruido? Digo, ahí un sistema está inhabilitando el otro y, y Argentina tiene un montón de innovación tecnológica que permite achicar un montón lo que es producción de residuos. No sé si lo vieron por las redes, UBA está promocionando con un reciclado de, creo que era batata y no me acuerdo qué otro vegetal, armar film para envolver alimentos y distintos productos que se degrada en nada. Bueno, si tenemos eso, también hay hace muchos años dando vuelta ladrillos con picadillo tienen cemento, sí, pero picadillos de plástico y tela. Entonces, si tenemos disponible ese tipo de cosas, no entiendo por qué estamos habilitando o permitiendo que se vendan estas otras, y es simplemente inhabilitar sistemas. Por eso pregunto, ¿tienen detectados cómo se neutralizan los sistemas vía estas medidas de dumping que en realidad es otra cosa? Es pagar porque te reciban la Mira, basura más barata. no tenemos hecho un trabajo sistematizado total de eso, lo que sí ocurre, porque son infinitas las incoherencias de los sistemas normativos, y no solo en Argentina, también en Latinoamérica. Por eso cuando yo les digo, América Latina necesita legislación apropiada, pero coherente también, cuando decimos coherente, el estudio que se hizo desde Naciones Unidas, yo fui parte de ese estudio, por eso me acuerdo perfectamente, era justamente el caso que vos mencionás, cómo hay normas contradictorias y autoridades, por ejemplo, de aplicación sanitarias y ambientales que tienen competencias contradictorias y en algunos casos competencias concurrentes, entonces como lo va a hacer el otro, no lo hago yo, no lo hace nadie. O sea, esa incoherencia normativa se da y creo, y nosotros vamos detectando estas cosas a medida que, en la medida en que hacemos el seguimiento de normas que nos interesan particularmente, porque si no necesitas un ejército de abogados que sistematicen, no sé, ambiente, salud, industria. Imagínate desde las leyes a las disposiciones la cantidad de incoherencias que puedes encontrar y de no, digamos, interacción entre las áreas. Eh, Se van detectando a medida que van surgiendo casos ridículos. Nosotros tuvimos la iniciativa de hacer esto del ingreso de residuos encubiertos porque la desregulación que se dio a partir de la actividad del ministro Sturzenegger es preocupante, o sea, en muchos casos tiene que ver con un riesgo a la salud, con un riesgo ambiental y con un riesgo también a la seguridad. Hay mucha preocupación por los electrodomésticos que están ingresando, que no son de la calidad de los que producimos en Argentina o en otros países en donde había testeos, por ejemplo, bajo normas INTI. O sea, no todos los países hacen esas pruebas de seguridad. Entonces después te pasa que vos te explota un celular mientras estás manejando y te morís como le pasó a la persona de Córdoba, quizás porque el cargador o porque el cable o porque se fabricó en cualquier lugar de China o de Filipinas, de donde fuera, sin la menor control, y ahora la aduana nuestra no hace ese control porque el Estado decidió que no se hace más. Entonces, eh, es difícil, antes de empezar la clase hablábamos con Karina de lo difícil que es hacer que los funcionarios públicos y los legisladores se involucren en esos temas, pero tanto más difícil es en un momento en donde lo ambiental, por ejemplo, está denostado, insultado,
y bueno, y atacado también, ¿no? Porque muchas de las regulaciones tienen que ver con normativa ambiental, pero también con normas para la salud, para protección de la salud, o lo que vos bien dijiste de la discapacidad. Es un momento, yo creo que el mundo hace esto todo el tiempo, así que no hay que perder las esperanzas, lo que hay que hacer es ser consciente de eso que pasa para poder construir de manera más positiva. Bueno, le damos lugar a Joaquín, pobre que hace un montón que está con la mano Con la levantada. mano. Y sí, y ya terminamos la exposición, así ya te liberamos, Karina. Bárbaro. Por favor, Joaquín. sí, muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas Un tardes. lujo la explicación de la doctora. Gracias. Eh, Quería hacer esta nota al pie de que adhiero a gran parte del diagnóstico, sobre todo que en Argentina uno de nuestros grandes problemas es que nadie audita nada, lamentablemente, y el tema punitivo siempre es un debe, porque bueno, eso solucionaría un montón de cuestiones. Eh, y ya que la gestión de este actual no le está dando mucha prioridad al tema ambiental, estaba pensando, por ejemplo, si en lugar de perseguir con auditorías y con buscar a los responsables de quienes infringen la ley, que sería lo idóneo, cómo venimos con el tema de premiar en el caso de las empresas que, por un tema de mejorar sus acciones que cotizan en bolsa, que para mejorar la imagen hagan cuestiones ambientales, si se está avanzando por ahí. Yo la verdad no sé mucho del tema, lo que sí, yo trabajo para PwC, me toca trabajar para Estados Unidos, y ahí sé que en ese país se trabaja mucho con lo que es reportes ESG, que ciertas empresas grandes que cotizan en bolsa hacen estos informes anuales que, bueno, generan métricas que le dan bien con el tema de bajar el carbono, etcétera, y eso les da una buena imagen de cara a la sociedad y por eso siguen, digamos, ahí arriba en cuanto a acciones y lo que cotizan. Este gobierno que siempre está mirando lo financiero y el capital privado y eso, a lo mejor algún proyecto que encauce ese beneficio desde el sector privado para contribuir al ambiente por un lugar que sigan haciendo plata, pero bueno, en última instancia favorezca a la sociedad. ¿Eso está aprendiendo o tampoco lo ven bien? Mira, a ver, no he tenido conocimiento de que haya algún tipo de aprovechamiento en el buen sentido de esas iniciativas particulares. Lo que sí les digo es, como ustedes saben, digamos, uno logra los comportamientos deseados a través de distintos mecanismos. Nunca es lo mismo una regulación directa, que es un mecanismo de comando y control directo dentro de lo que son los instrumentos de política ambiental, es un mecanismo fuerte, que los voluntarios. Esto de los reportes de sustentabilidad de las empresas los conozco perfectamente bien. Yo soy consultora y tengo empresas clientes, así que entiendo cómo es esa lógica y para qué sirve y demás. Pero nunca son tan efectivos como una norma. Al mismo tiempo creo que regular tributariamente, digamos, el aspecto tributario de la cuestión ambiental tiene que ir tanto por el garrote como por el premio. Es decir, aquel que no contamina, que hace acciones, que está a derecho en lo que es la normativa ambiental, por supuesto que podría ser premiado con algún reconocimiento, digamos, fiscal de algún tipo, al menos en una etapa de transición, hasta que todos cumplan. Pero Argentina está a 1000 años luz de pensar en estas cosas si hoy no le interesa el ambiente. Les voy a poner un ejemplo muy claro y que no quiero olvidarme de decirlo para que también seamos conscientes de lo que es la lógica de las empresas y del Estado tal como lo tenemos hoy. Nosotros tenemos un impuesto al dióxido de carbono. Ese impuesto reemplazó al impuesto a los combustibles justamente para dar la señal correcta respecto de que mientras vos más emitís, más pagás. Ese precio del impuesto al carbono tiene que tener un mínimo umbral. En muchos países es de $50, $100. En Argentina son centavos y no se actualiza. Pero además, ¿cuál es la política del Estado para favorecer, por ejemplo, las energías renovables?
Se favorece Bueno, mucho más a Vaca Muerta y no se actualiza el impuesto al carbono. Entonces, ¿cómo vamos a emitir menos si lo que está favorecido, subsidiado, premiado en el marco del RIGI, del super RIGI, del recontra RIGI, es lo que contamina? Por eso es muy importante la cabeza del gobierno, o sea, la dirección general y a dónde quiere ver a la Argentina y cuáles deben ser los socios de la Argentina y cumpliendo qué objetivos en materia climática, en materia social, en materia laboral, en materia monetaria y todas las que se te ocurra, en materia de infraestructura. O sea, nosotros estamos hoy ante un posible boom, digamos, por ejemplo, de la actividad minera, pero no hay rutas ni líneas de alta tensión para que las mineras tengan la electricidad que necesitan tener. Entonces, estamos en un mal momento, que es un momento global así, porque en general, digamos, el gobierno de Trump ha sido como un fuerte, digamos, parate en ese sentido. De hecho, se fue del Acuerdo de París y se fue de la OMS. Todas esos gestos también tienen una consecuencia económica y una consecuencia política que permea hasta los municipios. O sea, no es gratis, digamos, ese tipo de patear el tablero. Eh, Así que estamos lejos de lo que decís. Son útiles los reportes de sostenibilidad, pero nunca entiendo van a tener la eficacia que tiene una ley. De hecho, eh, por ejemplo, las empresas de bebidas se toman tan en cuenta esto que han sido las principales lobistas en contra de la ley de envases y quiero que sepan que el proyecto de ley de envases bajo la REP tiene 30 años de discusión en el Congreso. Eso es un lobby fuerte. Y los envases son la mitad de la bolsa de residuos domiciliarios. ¿Cuánta basura menos tendríamos si esa ley hubiera salido cuando tenía que salir? En 2012 se impulsó la ley de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Tampoco salió. Ahí el lobby fue fundamentalmente de Tierra del Fuego y de todas las que ensamblaban electrodomésticos que ni siquiera producimos en Argentina. Eh, si uno realmente no se pone la camiseta y los líderes políticos, el líder del Poder Ejecutivo, los líderes del Congreso, los líderes del Poder Judicial, toman digamos, la cuestión ambiental en serio, es difícil avanzar. No hay que tirar la toalla, pero es difícil, es una batalla difícil. bueno, espero, Joaquín, que esté más o menos contestada tu pregunta. Sí, A, a muchas mí, a mí lo De único que se nada. me ocurre agregar de eso, que un poco hasta en contradicción con el propio planteo, yo creo que si siguen los acuerdos comerciales con la Unión Europea, Argentina se va a tener que ayornar a un montón de cosas, no por voluntad, sino por necesidad. Creo que Absolutamente. lamentablemente, si conseguimos que eso funcione, va a traer un trasfondo ambiental muy importante para nosotros y ahí, bueno, Karina, entiendo que vos vas a por ahí tener un poco más claro que yo este tema, pero creo que eso nos puede dar realmente un empujón muy grande, porque ellos están avanzadísimos en un montón de cosas que acá todavía seguimos mirando el techo y que para poder llegar a acuerdos comerciales van a ser una exigencia. Y como nosotros siempre parece que nuestros intereses son al lado de la economía, creo que la economía en este punto nos puede llegar a aportar. Así que desde ese lugar, creo que los acuerdos con la Unión Europea, más allá de que toda la implementación sea lento, pueden ser un buen espaldarazo para Mira, hacernos cambiar un poco la cabeza. hay siempre algo que decimos en el círculo que es los cambios ambientales en Argentina que se han dado positivos siempre nos vienen impuestos de afuera, o sea, por las malas, digamos. Y esto va a pasar con el acuerdo UE-Mercosur. Sí, Vos buen sabés Mercosur. bien, ellos tienen este impuesto que es el ajuste de carbono en El frontera ajuste de carbono en frontera. y eso va a hacer que pronto no se puedan vender más productos derivados, digamos, de diferentes correr, pero acero, hierro, de la forestación y todo, que no tengan un cumplimiento, digamos, de determinados aspectos ambientales, porque si no,
vamos a estar compitiendo deslealmente con los mismos productores europeos. Y ellos cuidan a sus productores, principalmente a los agrícolas, que los sostienen un montón. Entonces, no vas a poder mandar soja de un lugar deforestado, no vas a poder mandar aceite de un lugar deforestado, no. Todo eso se va a ir dando. Pero bueno, la realidad del mundo pone muchas veces en jaque, ¿no?, las iniciativas. Por ejemplo, la guerra, la invasión a Ucrania ha hecho que forzosamente durante un periodo, digamos, se vuelva a necesitar combustible fósil y que subiera mucho el petróleo, ahora por lo del estrecho de Hormuz. O sea, también hay una cantidad de cuestiones geopolíticas a nivel internacional que ocurren, que pueden hacer retrasar las políticas ambientales, pero que también son producto de determinados líderes, ¿no?, mundiales. Eh, es un momento para mí oscuro en diferentes sentidos, incluso respecto de otros derechos que no tienen que ver con el ambiente, pero creo que es muy cíclico. Y el ambiente no escapa, digamos, a esa lógica. Y que el acuerdo con la Unión Europea nos viene muy bien para poder, por lo menos los productores, los privados, van a estar más preocupados que el gobierno por no infringir normas ambientales de la Unión Europea, porque van a quedar afuera, digamos, del comercio. Y a la par, los otros socios del Mercosur van a hacer los deberes. Entonces, es muy importante que nosotros nos ajustemos también. Y van a tener mucho trabajo en los SGD, van a tener que trabajar el doble, porque ahí van a ser fundamentales tener unos buenos Exacto. informes. Bueno, Sí, sí, tal cual, Karina, tal cual. muchísimas gracias por la charla, muchísimas gracias a todos por su presencia, los liberamos y bueno, espero haya sido del interés de todos los presentes. Y otra vez, muchísimas gracias, Karina, por aceptar la invitación. Bueno, Yo quería hacer una gracias a preguntita ustedes. Ojalá nos cortita. tengan en cuenta. Sí, No sé. no sé Quería quiénes. saber, había que completar un formulario para el presentismo, algo así, leí. No sé Está si en lo el pasé. chat, lo habíamos mandado en el chat varias veces. Ahí lo mando de vuelta. Gracias a ustedes por escucharme, por las preguntas, el espacio y bueno, y ojalá podamos coincidir en otro tema, en otra actividad. Yo les ¿Eh? dejé también en el chat la dirección el nombre del El correo círculo del para que círculo. puedan Hola, buscarnos por sí, ahí. el sitio web. Igual yo me comprometo no hoy, pero mañana a enviarles el PowerPoint y es el informe de residuos y el de glaciares si quieren también. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias, buenas noches. Adiós. Hasta luego.